Hola, mi nombre es Alfredo Bullard y vamos a tener una serie de sesiones sobre análisis económico del derecho. Hoy día vamos a trabajar sobre el origen, la definición y la utilidad del análisis económico del derecho. Se discute mucho cuál es su origen, pero el análisis económico moderno, el análisis económico del derecho moderno apareció en realidad en la Universidad de Chicago. Ya Adam Smith hacía algo de análisis económico del derecho, Bentham hacía también algo de análisis económico del derecho, pero se comienza a sistematizar en Chicago en los años 50 y 60, gracias al trabajo de un profesor relativamente poco conocido llamado Aaron Director, que era un economista que trabajaba en la Facultad de Derecho y al cual los profesores iban a su oficina a preguntarle cosas de antitrust o de derecho laboral o de contratos, y él respondía usando su lógica económica. Esto fue forjando estas ideas que luego fueron materializadas, yo diría, por tres actores claves en el análisis económico del derecho. Ronald Coase y su teorema de Coase, que será objeto de una sesión posterior. Guido Calabresi y el costo de los accidentes, quizás uno de los libros más influyentes en responsabilidad civil extracontractual. Y Richard Posner, que se dedicó a aplicar análisis económico del derecho a virtualmente casi cualquier rama del derecho. ¿Qué es el análisis económico del derecho? Yo diría que el análisis económico del derecho es el uso del método económico para entender las instituciones jurídicas. ¿Y qué de particular tiene el método económico? Los economistas descubrieron hace mucho tiempo que no son Dios. Y consecuencia, tienen que simplificar el mundo para entenderlo. Y simplificar el mundo no es algo simple, a pesar que suene contradictorio. Simplificar el mundo es entender que la complejidad de las relaciones son demasiado difíciles de ser entendidas si es que no las simplificamos un poco. Entonces los economistas hacen modelos, simplifican la realidad. Una de las cosas que más se critica en el análisis económico del derecho es que a veces hace premisas simples, pero es que las premisas simples son su potencial. Es parecido a cuando ustedes van donde un arquitecto y les piden que les diseñe una casa y les hace una maqueta. La maqueta es un acto de simplificación de lo que va a ser la casa. Es más pequeña, usa materiales más simples, solamente sirve para ver algunos aspectos, la perspectiva, la distribución, pero ayuda a entender cómo sería la casa una vez que se está construida. El análisis económico del derecho hace lo mismo. Crea un modelo, una idea del problema, simplifica las cosas para poder entender cómo resolverlo. Y esta simplificación es lo que permite entender las consecuencias, y ahí viene el segundo elemento importante, que tiene que ver con la perspectiva de Gary Becker, que es otro premio Nobel de Economía que también contribuyó muchísimo al análisis económico del derecho. Gary Becker, de alguna manera, desmitifica la idea que la economía es una ciencia cuyo objeto es asignar los recursos escasos. Sí, lo es, pero no es lo importante. Lo importante es la conducta humana. Cómo se comportan las personas frente a los recursos que existen. Y cuando dice recursos se refiere a cualquier cosa. Los trabajos de Gary Becker hablan sobre adopción de niños, sobre divorcios, sobre cómo se deciden cuántos niños tener, sobre pena de muerte, sobre uso de drogas. Y comienza a mostrar que lo importante es la conducta, los incentivos de conducta. Los seres humanos reaccionan a ciertos incentivos, actúan de cierta manera. Si yo coloco una caja de donuts encima de un mueble y dentro de un salón de clase y digo que es gratis, la cantidad de donuts que se comerán será mucho mayor que si digo que cuestan 5 soles cada uno. Y eso es un sistema de incentivos. Como hay que asumir el costo en uno y en el otro no, la gente consume más donuts. Es una cosa muy simple. Por supuesto que si a alguien no le gusta los donuts no comerán ninguno, pero en general es apreciable que la mayoría de personas comerán más donuts si el precio es más bajo o si no hay precio. Entonces, a través de ese mecanismo, Gary Becker nos comienza a proponer que el verdadero objeto es entender la conducta y los incentivos que la motivan. Entonces, entender la conducta se vuelve el centro del análisis económico, y esto contribuye mucho a entender por qué podemos tener análisis económico casi de cualquier cosa, del derecho de familia, del derecho constitucional, de los derechos fundamentales, de la propiedad, de los contratos, de la responsabilidad civil extracontractual. No es como a veces se cree y se confunde que el análisis económico del derecho es derecho económico. Eso es otra cosa. El análisis económico del derecho es un método, no es derecho económico, no es una rama del derecho. Es una forma de ver el derecho, es un instrumento que tenemos para entender el derecho de otra manera. Es una ciencia de la conducta.
Yo siempre uso este ejemplo porque es muy gráfico y nos ayuda a entender cómo el análisis económico nos arroja luces sobre cosas que usualmente no vemos. Y el ejemplo que les pongo tiene que ver con propuestas de ley que se han dado en el país, por ejemplo, para aplicar pena de muerte a violadores de niños. Claro, la primera reacción que uno tiene es que un delito de violación de niños es tan grave, tan serio y tan inhumano que merece una sanción muy drástica. Entonces, muchas congresistas han propuesto a lo largo de la historia del Perú que se implemente la pena de muerte, modificando la Constitución, o cadena perpetua, en todo caso, a los violadores de niños. Y la primera reacción que uno tiene es que parece lógico imponer las sanciones más drásticas posibles. Pero veamos bien qué incentivos crean ese tipo de sanciones. Cuando un delincuente o un potencial delincuente está evaluando cometer un delito, está pensando en los costos y en los beneficios de ese delito, en los incentivos, en qué ganará y qué perderá. Un ladrón roba un televisor para venderlo y obtener dinero. Una persona mata a su hermano para heredar la herencia. En ambos casos hay un beneficio y hay un costo. El beneficio es lo que recibe el delito, el costo es la consecuencia. Ese costo puede tener distintos componentes. Hay inversiones que los delincuentes hacen en robar, se compran una pistola, contratan un cómplice, ¿no? Pero hay otro costo muy importante que es el costo legal. Una persona puede ir presa y ese es un costo que el delincuente en principio podría evaluar antes de cometer el delito. La razón por la que graduamos las sanciones, es decir, las ponemos más altas o más bajas, es precisamente porque cuanto más grave sea el delito, y más grande pueda ser el beneficio del delincuente, más grande tiene que ser la sanción para desincentivar la conducta. Ahí está la base de la propuesta de aplicar pena de muerte o cadena perpetua a un violador de niños, desincentivar que estos delitos ocurran. Pero los delincuentes actúan de una manera no exactamente como la estamos describiendo, porque es una forma demasiado sencilla o pierde algunas perspectivas de lo que ocurre cuando se quiere prevenir un delito como violación de niños. Los delincuentes actúan en función no al costo real de la sanción, sino al costo esperado de la sanción. Para ponerles un ejemplo, si ustedes se pasan una luz roja a las 12 del día o a las 5 de la mañana, la multa es la misma. Sin embargo, más gente cruza a las 5 de la mañana porque la posibilidad de ser detectado es menor. Es más difícil que un policía te agarre pasando la luz roja. Y como consecuencia de eso, como es más difícil, el costo real de la sanción es menor. Si la sanción fueran 100 soles, pero solamente hay 50% de posibilidades de ser capturado a las 12 del día y 10% a las 5 de la mañana, a las 5 de la mañana la verdadera multa, la esperada, no son 100 soles, son 10 soles, una probabilidad entre 10 de recibir una multa de 100. A mediodía es una probabilidad entre 2 de recibir una multa de 100, es 50 soles. En consecuencia, el costo es menor a las 5 de la mañana, a pesar que la multa es la misma. Lo mismo pasa con los delitos. Si hay poca probabilidad de ser detectado, la sanción es menor, la sanción esperada es menor que si la posibilidad de detección es muy alta. ¿Qué ocurre con un delincuente? El delincuente organiza su conducta para reducir la posibilidad de detección. Por ejemplo, los ladrones suelen asaltar de noche, porque en la oscuridad los protege y hace más difícil que sean identificados. O lo hacen en horas donde saben que no va a haber personas. O desaparecen las pruebas, borran sus huellas, es decir, tratan de reducir la posibilidad de ser detectados. La posibilidad de detección depende también de la capacidad de la policía y de la sociedad civil para identificar el delito, pero no depende solo de eso. El delincuente puede organizar su conducta para evitar ser detectado. En el caso de los violadores de menores, es común, y eso tiene que ver con un incentivo económico, no entendido como dinero, sino entendido como lógica de beneficio o costo en la conducta, el delincuente posiblemente cometerá el delito con una persona sobre la cual tenga cierta ascendencia, lo cual es observable empíricamente. Es decir, suele ser el violador de menor alguien que tiene alguna relación familiar, jerárquica, profesor, sacerdote, todos estos problemas que siempre se presentan, suelen tener como patrón una persona que tiene capacidad de influir sobre la víctima para que no lo denuncie. O comete el delito en un lugar apartado, no a la vista de todo el mundo, precisamente para no ser detectado. Y una de las cosas que puede hacer un delincuente para evitar ser detectado luego de una violación es matar a la víctima. Si mata a la víctima, entonces lo que ocurrirá es que no habrá testigo, y si no hay testigo es mucho más difícil que lo sancionen.
Si yo le coloco a este delincuente la máxima sanción prevista en la ley, pena de muerte o cadena perpetua, lo que va a ocurrir es que el delincuente va a evaluar cuál es el beneficio de matar a la víctima. Si yo ya me hice acreedor a la máxima sanción, pena de muerte, no me pueden aplicar 2 penas de muerte. En consecuencia, cometido el delito habiendo violado al niño, el incentivo será matarlo. Porque matarlo no me generará ningún costo adicional, dado de que no me pueden aplicar 2 penas de muerte o 2 cadenas perpetuas, pero me generará un gran beneficio, el beneficio de reducir la posibilidad de detección y en consecuencia reducir en el fondo la pena esperada. El resultado es que el incentivo será matar a la víctima, con lo cual colocar una pena muy alta, la más alta posible para un delito como la violación de niños, lo que genera es un incentivo a matar a las víctimas. Algo que los proyectos de ley que se presentaban no contemplaban, pero que gracias a las discusiones públicas salió en base a la propuesta que planteaba el análisis económico del derecho. Lo mismo se puede aplicar para casi cualquier conducta legal, ¿no? Uno puede aplicar el análisis económico del derecho para entender por qué la gente cumple o no cumple los contratos, por qué la gente maneja o no maneja de manera responsable para evitar o no un accidente, por qué es importante proteger la propiedad para generar los incentivos para su uso eficiente. Uno puede aplicarlo esto a cualquier cosa. He puesto ejemplos típicamente patrimoniales, pero como vimos en el ejemplo de la violación y el derecho penal, se puede aplicar también al derecho penal, determinar si la pena de muerte es o no un desincentivo adecuado, determinar cuál es la pena adecuada, determinar cuánto se tiene que invertir en prevención de delitos y cuánto no. Se puede aplicar al derecho de familia. Hay reglas del derecho de familia, como por ejemplo las reglas referidas a divorcio o referidas a matrimonio, generadas por el régimen patrimonial. Los regímenes patrimoniales cambian la propensión a la gente a casarse, por ejemplo. Cuando el régimen permite ciertas reglas, la gente se sentirá más favorable a casarse. Si las reglas de divorcio son muy estrictas, es decir, el costo de salir del matrimonio es muy alto, el ratio de matrimonio caerá, menos gente se casará. O por lo menos cierta gente no querrá casarse, aquellos que no están seguros se casarán menos, con lo cual el divorcio, las reglas de divorcio tienen ese efecto. Hay una serie de reglas que tienen influencia en nuestra conducta. Y con esto termino. Si la economía es una ciencia de conducta que nos ayuda a entender por qué hacemos o no hacemos algo, y el derecho es una disciplina de regulación de conductas que trata de motivar que las personas actúen de cierta manera a través de consecuencias legales, entonces uno entiende por qué el análisis económico es tan útil al derecho y surge el análisis económico del derecho. Las reglas permiten de esta manera tener una mucho mejor entendimiento de cómo estas reglas funcionan. Entender cómo va a reaccionar un ciudadano frente a una ley, entendiendo los efectos económicos que tiene la ley sobre su conducta, ayuda a que las leyes sean mejores, ayuda a que los contratos se redacten mejor, ayuda a que los jueces o las autoridades tomen mejores decisiones. Eso es todo lo que tenía que compartir con ustedes hoy. En la próxima sesión hablaremos sobre Wilfredo Pareto, la eficiencia y la equidad. Muchas gracias.